Oigan, ¿alguna vez se han puesto a pensar en cómo mejorar la situación del país? Bueno, pues con todo lo que está pasando, tenemos que mejorar algo. No, pues sí, tiene razón. Yo una solución que daría sería limitar el número de hijos. No creo que esa sea la solución. No creo, porque si yo quiero tener 10 hijos, puedo tener 10 hijos. Sí tiene razón Carlos, esa no sería una solución viable. Pero supongamos, ustedes dicen dos propuestas, ¿no? Una a favor y una en contra. Pero digamos, ¿tenemos la suficiente madurez como sociedad de dejarlo así o limitarla? También tendríamos que ver los recursos que tiene para cada hijo. Imagínate, no te tienes pocos recursos y no se los puedes dar a todo tu grupo de hijos. Exactamente. También hay que empezar en el país. O sea, tú dices que te gustaría tener muchos hijos, Claro. pero también piensa que el país en el que estamos a lo mejor no tiene los recursos para repartirlos a tus hijos. También piensa en eso. Bueno, pero es que yo creo que los recursos están mal distribuidos. O sea, ese es el problema, pero pues, tal vez yo tengo los recursos y podría tenerlos. No nos pueden limitar. De hecho, Chucho el otro día leí un artículo. ¿No te acuerdas qué decía el artículo? De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los ¿Ya Estados ves? Unidos Mexicanos, describe que todos tenemos derecho a decidir cuántos hijos tener. Pues mientras tengamos los recursos necesarios para mantenerlos a todos. O sea, sí, pero digamos, por ejemplo, supongamos que limitamos ya está establecido limitar los hijos por familia, ¿no? Supongamos uno por familia, ¿no? Y ¿qué pasaría si por algún error una familia tiene un hijo más? ¿Qué harías con ese niño? ¿Lo abortarías? ¿Lo matarías? Ahí ya estás violando un derecho al nacimiento, al derecho a nacer. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué cuestión moral tienes ahí? Exactamente. Aunque también está la cuestión de los recursos. O sea, ¿cómo podemos...? O sea, si no lo controlamos, vamos a crecer de una manera exponencial y va a haber un tiempo límite en el cual el planeta ya no va a solventar a tanto humano y tanto, ahora sí, especie, aparte de los otros seres vivos. Es que la propuesta no es que nada más se tenga un hijo por familia. Ponle tú que tengan 2 o 3 por familia. Ahí ya estás llegando a un punto de control donde no estás excediendo de los 5 hijos o en el pasado que tenían hasta 18 hijos. Sí, pero vamos a lo mismo. ¿Qué tal si por algún error tienes otro? ¿Qué harías con eso? Yo propondría que, por ejemplo, cuando tenga los 3 hijos, que el hombre ya se opere o algo para no tener hijos, o la mujer. Hay muchos métodos para hacer eso. Ya Bueno, para que no tengas errores. Pero es que, yo digo, o sea, no habría problema, dice Chucho. O sea, ¿qué pasa si tienes un hijo más? O sea, no lo puedes simple y sencillamente eliminar. O sea, tienes que darle los mismos recursos, las mismas. Pero, por ejemplo, yo me he puesto a pensar, o sea, antes las personas eran familias numerosas, ¿no? Pero el problema era la educación. Bueno, el problema es la educación actual. O sea, antes se les daba una educación y los enseñaban a trabajar en equipo, a convivir, y la sociedad se mantenía en cierto modo estable. El problema ahora es que tienen un hijo o 2 y no los malcrían, les dan todo. Lo que también viene de ese punto es por las personas que tienen sus hijos a muy temprana edad, que también es un problema. Imagínate, ¿no has escuchado de las niñas de 13 años de la secundaria que se embarazan? ¿Y por qué? Traen nada más a un hijo a sufrir. Y, ajá. Es que también la sociedad está mal porque no piensan correctamente, o sea, nos meten cosas en la cabeza que no están bien. Por ejemplo, ¿qué es eso de que si tenemos edad para enamorarnos, tenemos edad para cuidarnos? O sea, por favor, no estamos ni psíquica ni físicamente preparados para tener hijos, ese es el problema. No es limitar el número de hijos, sino la mentalidad que tienen las personas que tienen sus niños. Sí, pero que también siendo gobierno no puedes decir, no, tú debes cambiar tu mentalidad. Una persona si le llegas de esa manera no va a cambiar. Lo que tiene que hacer es empezar desde pequeño. Tienes que crearlo de la manera correcta. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues teniendo la edad suficiente y teniendo la experiencia suficiente como para llevarlo por el buen camino. O para al menos al menos precavirlo de los problemas que hay ahorita en el país. Sí, pues todos, como ya vieron, a veces tenemos muchas ideas, ¿no? De cómo... Oye, eso es un problema. Nunca lo habíamos pensado. Se está haciendo tarde para desarrollo. ¿Desarrollo? Ay, Dios. ¿Cierto? Victoria. Oye, amigo, estaba pensando en lo que dijimos en la mañana y
Yo considero que si el país fuera, si tú limitas la cantidad de hijos que pueden tener, Chicos, por favor, silencio. estarías disminuyendo la cantidad de posibilidades que tiene el país para desarrollarse. Pero si distribuye bien los recursos a cierta cantidad de personas, teniendo en cuenta que solo hay una cierta cantidad de niños, se puede desarrollar de una manera más eficiente para que tengan mejor tecnología, ahora sí en vez calidad en vez de cantidad. Pero ¿tú crees que en esta realidad podamos implementar eso? ¿Crees que se podrá dar ahorita? Por ejemplo, en los años 60 todavía era más viable porque no éramos muchos, pero ahora que ya somos demasiados, ¿crees que es viable tomar ese camino? Tendríamos que matar a 1/3 de la población. Tal vez no matarla, pero disminuir su crecimiento exponencial. Pero ¿cómo lo lograremos? Ya tal vez limitando los números de hijos, pero supongamos, vamos a los mismos de hace rato. Tenemos un padre, ¿no?, que por accidente tuvo un hijo, bueno, no, por ocasionalmente, ¿no? Y que porque tuvo un hijo más, lo vas a sancionar, lo vas a matar, o qué le va a pasar con el familia. Los responsables serían no matarlo, pero plantear la posición del gobierno de crecimiento exponencial de la población y así que de una manera entren en cuenta las personas de que no tener hijos solo porque sí, o tener a las medidas precauciones y si lo van a tener, tengan los recursos necesarios para mantenerlos y tengan una buena educación. O sea, sí, pero digamos, si tenemos, ahora lo que te digo, antes sí podíamos recaminar eso, pero ahorita ya es muy difícil porque ya somos muchos y realmente reducirlo sería como decir que ya no tendrían hijos para llegar a ese número de habitantes ideal para los recursos. Si en el cambio ahorita ya estamos mucho al consumismo y nuevamente en un planeta así, a lo que vamos a aquí definiendo tu parte, ya no podemos solventarlo, pero ¿cómo llegaremos? Una manera idónea para llegar a ese lapso sin matar o sin prohibir por decir algo, porque si vamos a prohibir algo, digamos, tener 2 hijos, ¿no? Puede ser, ¿no?, por cada familia, ¿cómo educar a la sociedad o hacia los individuos para que tengan esa mentalidad? Pues, como tú dices, eso yo quiero ser aplicado en algunos países, como en Chile. No dejan tener un hijo y la población ya se equilibró porque estaban muy sobrepasados. Sí les funcionó. Es decisión de cada ser humano planificar su familia. Sí, de hecho es un derecho, podríamos ver como un derecho. Y es que aunque tú me hables de que por eso existe el consumismo y eso, realmente lo que hay que hacer es cambiar esa cultura, ¿no? La educación a los niños desde pequeños, cuando uno tiene hijos, saber que si vas a tener una mayor cantidad de niños hay que saber educarlos y enseñarles a respetar desde pequeños los recursos, porque es el problema que enfrentamos actualmente, los recursos. Eso es verdad, que los recursos se reparten de una manera adecuada. Ahora sí solución, digamos, ¿estás de acuerdo que tenemos un planeta finito? Y digamos, si crecemos de manera exponencial, ¿cómo vamos a mantener a esa población de una manera con los recursos ya establecidos y limitados a una población masiva? Sí, también hay que empezar por la sociedad. Chicos, por favor, silencio. Estamos en clase. Bueno, pues yo creo que si no limitamos el número de hijos, yo creo que va a haber un exceso de población, ¿no? Y los recursos no van a alcanzar para todos. Pero si limitamos el número de hijos, a largo plazo el envejecimiento de la población sería más notorio. Pero también tenemos que tomar en cuenta que podríamos dejar en un rango o un intervalo de 1 a 3 hijos. Así llegaremos a un punto de equilibrio donde no estamos ni limitándolo exageradamente ni tampoco estamos sobrepasando el estándar o sobrepasando la cantidad de recursos que necesitamos. Llegamos a un punto donde podamos dividirlo bien los recursos. Podría ser una buena idea, pero yo también considero que lo correcto es darles esa información necesaria a las parejas que desean tener hijos para que sepan lo que se requiere o lo que es necesario para criar un hijo, las responsabilidades que conlleva, para que sepan no nada más ellos mismos darse cuenta de la cantidad de recursos que ellos poseen para poder
a darles esos recursos a sus hijos, porque muchas veces las parejas los tienen sin saber si les van a poder después en un futuro ayudar, y por eso el país está como está. Muchos jóvenes, muchos niños crecen sin esos recursos y por eso tenemos los problemas actuales. ¿Saben qué, chavos? Lo estuve pensando y en lo que estábamos hablando sobre lo de limitar el número de hijos, creo que ambas partes tienen razón, pero porque digamos limitando los números de hijos podremos alargar nuestra vida como planeta, hablando en términos mundiales, pero si tampoco no la limitamos podríamos acabarnos poco a poco nosotros. Y una forma idónea es informar a nuestra sociedad de qué podría pasar en los dos casos, y obviamente concientizarla para saber qué decisión tomar, pero eso no es cuando ya seamos grandes, sino desde que somos pequeños, para saber qué mentalidad podríamos tomar para una mejor decisión para todos, ¿no lo crees? ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eric. ¿Cómo te llamas? Osmara. Mara. Te quería hacer la pregunta de, ¿crees que sea viable disminuir la cantidad de hijos para mejorar la calidad de vida? Sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay muchas personas que no tienen muchos recursos y solamente tienen varios hijos. Entonces, si reducen la cantidad de hijos, pueden subir sus gastos para nada más unos hijos, entonces tendrían mejor calidad. Okay. Y por ejemplo, en los ciertos casos de que se ha dado casos de que las parejas tienen pocos hijos, pero aún así los hijos no sé, están mal criados o igual les dan la calidad de vida, pero parece ser que los niños lo mal aprovechan. ¿Tú qué pensarías de eso? Bueno, ahí yo creo que ya va la mentalidad de cada quien, porque también es la forma en la que educan a los niños. Y aparte, por ejemplo, si aunque sean pocos niños, pues no tienen los recursos para tenerlos, pero aún así los quieren tener, y no tienen cómo mantenerlos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Eric. Mi nombre es Mónica Citlali Huerta Cepeda. mucho gusto. La pregunta que le quería hacer es, ¿cree que es viable reducir la cantidad de hijos para mejorar la calidad de vida? Pues sería de acuerdo a cada persona. En mi caso yo puedo decir que sí, porque también no nada más es la calidad de vida, sino la educación, la atención, el tiempo, los cuidados y después los estudios. Entonces yo siento que sí. Pero bueno, por ejemplo, en el pasado se veía que tenían una gran cantidad de hijos y pues sí, no les alcanzaban los recursos para cada uno, pero más sin en cambio ellos iban creciendo con así un ejemplo y a seguir de trabajo y humildad. Ahorita no se ha visto mucho en estos tiempos. ¿Qué crees? Pues eso está bien, o sea, lo que opinan está bien, pero también de los hijos más pequeños ya se hacían responsables los hijos más grandes, entonces ya no eran tan educados por la mamá. Yo siento que en ese aspecto sí no me gustaría. Okay. Muchas gracias por la Gracias. tiempo. Hasta luego. Hasta luego.